Sean bienvenidos, damas y caballeros de la historia. En esta nueva ocasión me encuentro con Juanma, como en todas las ocasiones. Así que, bueno, ¿cómo estás, Juanma? ¿Cómo está, querido? ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Bueno, y hoy toca un tema de esos lindos, de esos picantes, o al menos que a mí me gusta mucho, no sé a vos. Sí, 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 a mí me encanta todo lo que es de la conquista, vieron que nos encanta. Tenemos más videos de la conquista y de cosas de América que otra cosa. Pero bueno, tenemos que Sí, empezar a bueno. variar un poco porque si Bueno, para este no, tema no lo podemos dejar. no, no. Bueno, si no se vio en la miniatura o en el título, por si nuestro asesor de imagen, de marketing, Gabriel Caride, mi buen amigo, no hizo ninguna miniatura extraña, ninguna portada media rara. Lo que vamos a hablar es de la conquista de América. Y más específicamente de la conquista española de América, porque como saben, en el continente americano llegaron los ingleses, los franceses, los holandeses. Incluso también creo que pisaron ahí algunas huellas los suecos, pero bueno, todo otra historia. Nos vamos a enfocar hoy en todo lo que es la conquista española. Y así a grandes rasgos, ¿no? Todo lo que abarca los incas, los aztecas y bueno, todos esos pueblos indígenas que los españoles conquistaron y colonizaron. Así, a grandes rasgos, como dije, o no sé si lo dije, ya me olvidé, a favor o en contra de la conquista de América. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Y es un debate que dio a los historiadores tela por muchos años que estuvieron discutiendo no solo desde el siglo XX, sino desde la época de la conquista, desde el siglo XV, XVI. Pero bueno, hay dos posturas, si querés, las vamos a explicar un poquito así por arriba, o, o explicamos una y hacemos como una conclusión al final, como qué preferís. No, yo iría primero a explicar una por una, así que bien claro y la Para gente mí no se también. pierde. Sí. Dale. No, básicamente son dos debates, como dijiste vos, dos debates historiográficos. Tampoco nos vamos a meter muy puntillosos porque es un quilombo. Pero bueno, empiezo contando la leyenda negra y vos contás la leyenda blanca. ¿Te parece? Dale. Dale. Bueno, la leyenda negra fue un un ideal concepto no, un ideal que se configuró en épocas de conquista, siglo XVI más o menos, en el que todo el mundo europeo tenía una visión despectiva hacia los españoles. Los trataban de violentos, de fanáticos religiosos, de casi desesperados de alguna manera, de brutos, de toscos. Generalmente esta visión era de parte de sus enemigos. Los holandeses, los ingleses, los portugueses, los franceses al principio, después cuando se unen las monarquías, ya no creo. Pero bueno, es como que en el momento, ¿no? En pleno siglo XVI, esto a España no le afectó. Siguieron con su vida como si nada, ¿no? Em, y como que repercutió más, es como que este discurso era constante, pero no era dependiente del desarrollo de España. Y repercutió más, ¿no? A futuro. Hoy, 500 años después, se sigue discutiendo sobre este tema. No es un tema que esté cerrado y dudo que se cierre por cómo lo vamos a concluir. No quiero spoilear. Em, Y eso sería, ¿no? La visión de la leyenda negra, del español como un bruto, como que mata todo lo que ve, impone la religión católica como un fanatismo religioso y no permite otra, otra postura, otra ideología. Y un dato de color que es bastante importante es que una de las fuentes principales en la que se basa toda la historiografía que apoya este ideario fue Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, espera que me acomodo. Bartolomé de las Casas fue un fraile español que estaba en América, que estaba en una de las mitas, para el que no sabe, las mitas eran los sistemas de, llamémosle, donde organizaban a los nativos americanos para trabajar. Y él denunciaba que sus propios compatriotas estaban cometiendo abusos, que los maltrataban, que los trataban mal básicamente, era un trabajo forzoso, claramente no era bien retribuido. Y esto tiene un montón de repercusión en su contexto, a tal punto de que esto llega a España, llega al rey, se toman medidas después para tratar de solventar esto. No nos vamos a meter mucho en esto porque no viene mucho el caso, pero bueno, lo importante es decir de que Bartolomé de las Casas fue un precursor importante de
esta ideología. Y de este tipo de leyenda, como de la otra que vamos a contar ahora, hay bibliografía para tirar al techo. La gente que escribió sobre este tema es un montón. Yo no sé. O sea, me encanta escribir, pero hay cosas, viste, como que vos decís, tanto, pero te sorprende, ¿eh? O sea, la mejor. Pero, no sé, me llama mucho la atención. Sí, tal cual. La primera fuente así, y la que se remite como la fuente así principal, es Bartolomé de las Casas. O sea, hasta el día de hoy, siglo XXI, se sigue discutiendo las cifras porque ¿en qué se basa Bartolomé de las Casas? Es en la catástrofe demográfica que causaron los españoles. Ese es su argumento principal. Toda la muerte y toda la destrucción que ellos causaron en su sistema socioeconómico, en su política, incluso en su religión. Bueno, ni hablar de su arquitectura, ¿no? Que bombardearon todo, por así decirlo. En eso se basa Bombardear, Bartolomé no, de las Casas. no había bombas. Bueno, sí, la pólvora estaba. Se entendió. Bueno, Destruyeron todo. pero, bueno, por la duda. Y bueno, esa es la imagen que se difunde de los españoles en toda Europa, como explicaste vos, especialmente por la guerra de los Flandes que está teniendo España con Holanda y bueno, lo que hoy serían los belgas, toda esa zona de También, Bélgica, sí, de te iba a Países decir. Bajos. Y ese, sí, Claro, es como la no, propaganda ese es el política que se interés hace político que. porque el, el- el rey barra emperador Carlos V era el que también dominaba España, todas las conquistas de América, la conquista de todos los territorios de América, el Imperio Sacro Romano Germánico, que sería Alemania del momento, para que se entienda, y también después las Filipinas. O sea, y no lo querían mucho a Carlos, todos los holandeses y los que hoy serían belgas, entonces por eso ese rechazo y el uso de esto. Pero, dato de color. Tal cual, y esa es la imagen que se termina difundiendo desde el siglo XV hasta ahora, hasta hoy en día, de los españoles, y medio como que los hacía ver como el malo de la película. En Europa se difundió en eso, ¿por qué? Porque en ese momento era la potencia hegemónica, España, y tanto los franceses, los holandeses y después también los ingleses, les convenía difundir esta imagen del español como el malo, y como que hicieron todo mal. Es un interés político que estaba al fondo de esta perspectiva o de esta mirada a la que llamamos leyenda negra, ¿no? Que hace ver a los españoles, así como dijo Juanma, tiranos, fanáticos religiosos, crueles, atroces, bueno, todos los estereotipos que ya saben y que explicamos antes. Y por otro lado, está lo que es la leyenda blanca o la leyenda rosa, que es el contrarrelato a este, que este sí surge, más ya surge por los historiadores, pero sí que también en su momento se defendió, al igual que Bartolomé Las Casas, que, como dijimos, era el jurista, el sacerdote, teólogo, filósofo, un montón de cosas, que fue el que denunció a los españoles y su relato llegó a Europa. Bueno, del otro lado había otro jurista que se llama Ginés de Sepúlveda. ¿Y qué decía? ¿Cuál era su postura? Bueno, todo lo contrario. Por eso es leyenda blanca o leyenda rosa que hace quedar bien a los españoles. ¿Y cuáles eran sus argumentos? Por un lado, que los españoles hicieron las cosas bien. ¿Por qué? Porque tenían una superioridad, esta superioridad occidental, que en parte se la daba la cristiandad, y por otro lado, todo lo que se cuestionaban en ese momento, en las juntas, que tanto Bartolomé Las Casas como muchos más filósofos del momento, todos esos debates que se armaban en torno a la naturaleza del indígena, por ejemplo, que era algo que en ese momento era casi hasta inconcebible. Hoy en día quizás nos parece algo obvio, pero en ese momento no se sabía si ellos eran personas, si eran objetos, o si eran animales. Es algo que quizás hoy en día nos choca mucho, pero en ese momento el choque cultural es tan grande entre esas dos culturas que no se habían visto nunca, que les hacía pensar o les hacía debatir eso a los españoles. Pero como yo digo, no es por ponerme de este lado de la postura, no es por ponerme o tirarme más de un lado que del otro, pero sí reconozco que eso, para lo que era siglo XVI, me parece bastante avanzado, ¿no? Debatirse eso, y más que nada comparándonos con los holandeses o con los portugueses, que también habían, o los ingleses, que también habían colonizado en América, pero sin importarles si eran esclavos o qué. De hecho, los brasileros, los portugueses llevaban a Brasil esclavos de África, todo, no les importaba. Pero bueno, ese es
el debate principal, y bueno, también se debatían si España tenía derecho a entrar en esas tierras, porque, como bien sabemos, en ese momento era el imperio español, porque en ese momento era casi un imperio, con Carlos III, perdón. En ese momento tenían afinidad con el Papa, ¿no? Y con la Iglesia. Por eso los anteriores los antecesores de Carlos III eran los reyes católicos, Fernando e Isabel. Pero bueno, también otro debate surgió en base a si el Papa debía tener poder terrenal aparte del poder espiritual. Bueno, todo un montón de debates que se daban que, que como dije, ¿no? Para ser siglo XVI bastante avanzados, al menos yo a eso se lo reconozco. Después de ahí, si tenían razón o no, si hicieron las cosas bien o mal, o sea, sabemos que le hicieron mal la mayoría de las cosas, pero bueno, en ese momento para mí también hay que reconocerle las buenas cosas. No sé qué opinarás vos, porque en ese momento, qué sé yo, a mí me parece muy avanzado. No sé qué opinas vos. No, está bueno todo lo que decís que a los ojos de hoy nadie se replantea si los pueblos autóctonos son personas o no. Claramente son personas. Eso no, nadie lo duda. Pero en el momento, a comparación de las demás potencias como los portugueses, los ingleses no tenían esclavos, todo el mundo tenía esclavos en ese momento. Pero no era como el hecho de pensar, no sé, indígena, automáticamente voy y lo voy a esclavizar. Los portugueses sí, eran bastante así, pero los ingleses por ahí no tanto. Pero lo que llama la atención, lo que decís vos, es cómo en ese momento el español se empezaba a replantear estas cosas y como que al replantearse todo esto, era un argumento de superioridad, como mira, a comparación de los demás, nosotros nos estamos replanteando si ellos son personas o no. Nos estamos tomando el trabajo de ver qué hacer a comparación de los demás. Entonces, es como que ese argumento es uno de los más importantes de la... Hay un montón, pero es uno de los más fuertes de la leyenda blanca porque dicen, mira, nos estamos tomando el trabajo de hacer esto, esto y esto. Ustedes no hicieron nada. Nosotros, españoles, católicos, sí. Y es como lo que decís vos también, que en este momento se replantea mucho perdón que te interrumpí, Sí, sí. el poder del Papa, porque se entendía que el Papa tenía poder espiritual, pero el Papa había conferido el título de reyes católicos. Estoy haciendo mucho así con la mano, Dios, basta. A los reyes de España. ¿Por qué? Porque con este título, los reyes de España iban a territorios completamente desconocidos. El Papa como que le dijo, sí, sí, anda, hacer mi trabajo. En vez de iba en el nombre del Papa, pero en vez de ir el Papa puntualmente a evangelizar, los reyes tenían este poder. Ahora, el planteo que también se había hecho era, que esto no tiene nada que ver con la leyenda blanca, pero me salió, si el Papa tenía poder terrenal, además del espiritual. Esto, me fui de tema, perdón, pero lo quería decir. Entonces, es como que lo que quiero llegar es, Sí. los españoles se tomaban el Dale. trabajo de decir, nos preocupamos si son personas, nos preocupamos si el Papa está bien, si el Papa está mal, a ver qué hacemos, qué no hacemos. Eh, básicamente esa... Si podemos entrar a América o no. Todo eso. Sí, sí, sí. claro, Lo claro. pusiste en dos palabras, lo explicaste Todas re esas bien. cosas. No, no, pero... No, gracias. Eh, es como que lo que digo, a comparación del resto, nosotros estamos haciendo esto bien, según su concepción del momento, y los argumentos de la leyenda blanca y los que están a favor de la leyenda blanca dicen esto también. Eh, opinión de cada uno, nosotros solamente les estamos dando la información, ¿no? Sí, me dejaba agregar dos cositas que me faltaron. Dos boludeces. Sí, todo lo que La quieras, todo lo que primera es quieras. que esta corriente, la leyenda rosa o blanca, que es como se la llama hoy en día en la historiografía, nace por el español del siglo XX que se quiere defender de todas esas acusaciones que le hicieron a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de los últimos 5 siglos, que le fueron diciendo, bueno, cruel tirano, fanático religioso, todo lo que veníamos diciendo. Y el español medio como que su método de defensa es sacar esta postura, que en parte tiene razón, en parte no. Se puede defender o no, podemos estar de acuerdo o no, como decís vos. Pero bueno, era el mecanismo de defensa que sacaron los españoles. Y otra cosa más, dos cositas más. Otra de la justificación de este argumento de la leyenda rosa era Aristóteles, que en ese momento era como también una palabra santa, especialmente después cuando viene el humanismo y todo eso, el renacimiento, todo lo que ya sabemos. ¿Y qué era lo que decía Aristóteles? Si no me equivoco, es en el libro de política, que se llama Política, él decía que había personas que nacían para dominar y otras que nacían para ser esclavos. Y bueno, en ese momento era algo que se tomaba muy a pecho, Aristóteles. Hasta el día de hoy se toma muy a pecho la gente
a estos filósofos griegos que son cracks, pero bueno, son de hace bastantes años. Y otra cosa más, una cosita más, ya la última, y concluimos, es que... eh, Yo después quiero agregar unas cositas más dale, que me acordé. Pero bueno, dale. bueno, después la agregamos. ¿Qué iba a decir? Que lo de la supremacía occidental, que no sé si me quedó muy por el aire, medio, lo voy a articular un poco mejor. Ellos pensaban no solo que llevándole la religión le hacían un bien, sino que también los estaban civilizando, los estaban integrando en la cultura, en el mundo europeo, o al menos en la economía española. Y al integrarlos, y también lo de la religión, bueno, lo de la religión también es importante, porque en ese momento los cristianos pensaban que era lo mejor del mundo, su religión. Y pensaban que le estaban haciendo un bien realmente, o sea, no lo hacían de mal, pero bueno, a ojos contemporáneos, como decís vos, sabemos que todo lo que causaron, aparte de destrucción, es aculturación, al fin y al cabo, que es destruirle su religión, todo su sistema. Y aparte, los españoles no podían permitir otra religión, no eran tolerantes a otro tipo de religión en ese momento, con todas las guerras que estaban teniendo con los musulmanes, con todo lo que venían de las cruzadas. Era un contexto que ya no toleraban mucho las otras religiones y mucho menos la azteca, que en ese momento era la más fuerte, ahí en México, que realizaba sacrificios humanos, era algo que a los españoles les causaba rechazo porque los trataban de caníbales eh, y de... ¿Cómo es? Pero ¿por qué caníbales? Si no se los comían. Los sacrificaban nada más. No, sí, sí, eran... no usaban el término caníbales porque en ese momento no existía, pero los trataban de antropofágicos, creo que es el término, después hay que chequearlo, y así de pecadores, todo eso, pecadores, traidores, servidores del demonio también creo que era un término que utilizaban en ese momento, porque sí, por esto del sacrificio, ¿no? Y también se los comían algunos, y bueno, comían perros, todo eso ya es otra cosa que no va al tema. Pero bueno, si quieres agregar lo que me habías dicho que te faltaba. Ah, sí, la verdad que no sé de dónde saca este pibe la información de que se comían perros. Pero bueno, está bien, yo te creo. Y hay que aclarar que Lucio es un fanboy de la filosofía porque se sabe de todos los filósofos de memoria más o menos. ¿Vieron que siempre menciona alguno? Este, no, yo lo que quería decir que iba a decir dos cosas. Una que es más cortita, se leo primero. Cuando lo decíamos antes de Bartolomé de las Casas, los que eran más tirando para leyenda blanca, llegaron hasta hacer estudios psicológicos de su persona, diciendo que tenía delirios de grandeza y como que necesitaba llamar la atención, que tenía un odio a su patria, entonces dijo todo lo que dijo. Otro argumento del cual se basaron, pero bueno, son teorías. Y después lo que quería decir, que por ejemplo, me quiero agarrar lo que dijiste vos decían. Cuando Cortés llegó y vio que estaban haciendo sacrificios, dijo, esto no puede ser, esto va en contra del cristianismo, rompo todo. Literalmente, rompo todo. Tiro abajo todos los monumentos, todas las estructuras religiosas y pongo lo español por encima. En ese caso sí, hubo una destrucción total. Pero después, vos te vas más al sur, a la zona del altiplano, lo que sería donde estaba el Imperio Inca, por ejemplo. Que ya hablamos del Imperio Inca, así que vean el video ese, que está muy bueno. Re acosador. ¿Qué hicieron ahí, por ejemplo? Hicieron como un sincretismo cultural. Esto tenemos para hablar un montón del sincretismo cultural. Pero bueno, por un lado sí, rompieron todo. Y por el otro hicieron un sincretismo cultural. Por ejemplo, lo digo así rápido. Los incas tenían la costumbre de hacer santuarios de altura en donde por X motivo enterraban gente en la montaña. ¿Qué dijo el español? Perfecto, hacelo, pero pon una cruz. Entonces, te respeto tus costumbres, pero adapta las mías también. Y ahí como que se dio toda una especie de sincretismo Sí. cultural entre lo nativo y el español. Entonces, por un lado sí, tenemos a Cortés que rompió todo, y por el otro decimos, bueno, está bien. Y esto es uno de los argumentos de lo que se basa la leyenda blanca. Mira, no rompieron todo, hicieron unión, o sea, se llevaban bien al fin y al cabo, ¿entendés? Y bueno, sobre eso se agarran. ¿Que lo hicieron? Sí. No es que hicieron eso en todos lados, claramente, porque, bueno, es a lo que vamos a llegar a la conclusión Sí, que ya nos estamos adentrando. muy bien lo que dijiste y me sirve para corregir una cosa que dije antes, que no eran tolerantes a las otras religiones, el cristianismo tolera a otras religiones, y en ese momento estaba un poco tensa la cosa con todo lo que dije, los musulmanes y las cruzadas,
Pero sí, sí que la de los aztecas no la toleraban. Es así por todo esto de los sacrificios humanos, que es lo que. Y todo lo que dije de los perros, bueno, todo eso. Por ese motivo no la toleraban. Pero la de los incas sí, era como un poco más light, un poco más tranqui. Y es verdad que ese es el argumento que utilizan los de Leyenda Blanca. Y justificando a los españoles. Yo creo igual, claro, perdón, yo creo igual también fue como la desesperación, porque usted piense que Cortés es como el primero que pone un pie sobre el continente. Entonces yo creo que fue la incertidumbre de decir, usted, la mentalidad del cristiano, un cristiano que se toma la religión bastante a pecho, ver que están arrancándole el corazón a gente cada dos por tres. Con el poder que tenía Cortés dijo, no, esto es una locura, tírmelo abajo. Ahora, ya teniendo una idea de que esto, es mi humilde opinión, de que esto ya pasó y teniendo una noción de cómo eran las cosas, quizá cuando después Pizarro fue, dijo, bueno, acá no está matando gente, es como un poco más Sí. tranqui, vamos a ver qué se puede hacer. Mi humilde opinión, nada No, sí, más. sí, tiene sentido. Y como decís vos, Cortés fue el primero que capaz alguno también suelto ahí, pero creo que el que se tiene registro es el primero que pisa el continente, porque los demás habían ido a Cuba, Bahamas, todas esas islas. Pero sí, es verdad, es verdad. O sea, tiene sentido lo que decís, qué sé yo. Pero bueno, nos fuimos re por la rama a hablar de los Es una incas de teoría vuelta. que... Sí, 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 perdón, se me acaba de ocurrir, pero bueno, todo tiene Sí, sentido. sí, todo O cierra, a sea, ver. nos fuimos a la rama, pero está todo articulado, claro. Y como conclusión, Em, que sí. no es ni blanco ni negro, ¿no? Hay matices de grises, como siempre se dice, y hay que entender la complejidad del asunto, Fua, porque... qué lírico que No, estás. sí, queda un poquito metafórico ahí, pero no es ni blanco ni negro, es tal cual, o sea, no es que uno tiene razón y el otro no. Y en la historia pasa mucho esto, pero bueno, estos debates están buenos como para, no sé, para... En la vida pasa mucho esto. No todo blanco y negro en la vida, hay grises. O sea, ni todos los indígenas fueron buenos y malos, ni todos los españoles fueron buenos y malos. Hubo buenos, hubo malos, sí, como todos lados, y todo el mundo. Pero no es que hay que poner, que decir, esto fue así, y se acabó. Uy, golpeé la mesa. Pero es como que nosotros, como futuros historiadores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir, meter el dedo, ver qué pasó y rescatar. Bueno, esto fue así, esto hay que averiguar más, esto también hay que ver un poquito más, pero no ser tan tajante de decir blanco y negro, porque no. Perfecto. Bueno, ya por mi parte yo ya no tengo nada más, creo que quedó bastante completo. Yo por mí ya me despediría, no sé si querés agregar algo más vos. No, algo que quiero agregar, que recibí quejas porque me pongo los anteojos arriba de los auriculares. Me aprietan los cosos, chicos. Mis disculpas. Yo me lo pondría bien, pero son muy grandes estas cosas. Estoy re contento porque me encantan. Pero nada, perdón, es lo que hay. Bueno, eso ya después la gente sabrá si justificar o no tu respuesta. Pero bueno, nada más por mi parte. Bueno, Gracias por habernos escuchado hasta el final, si es que nos siguen escuchando y no dejaron el video antes. Lo que siempre decimos, nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en Google Podcasts, o al revés, si nos están escuchando en Spotify o en esas plataformas, nos pueden ver en YouTube, que también ahí hay como un plus, hay algo adicional que es que tenemos las cámaras, nada más. Pero bueno, también en YouTube está bueno porque se puede comentar y todo eso, y hay un poquito más de interacción. Pero bueno, nada, gracias por habernos escuchado y nada, después se pueden pasar por los otros videos si les sigue interesando los temas, que hablamos un montón de América, de los incas, de los aztecas, hablamos un montón. Y seguramente se vengan futuros videos de eso porque es un tema que nos gusta un montón a los dos. sí. Denle like, compartan, comenten. ¿Qué más? Nada, que se suscriban Siempre me si olvido. quieren, activen la campanita. Ah, eso, suscríbanse, muy importante. Activen la campanita y bueno, ya saben qué hacer. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, por escucharnos. Espero que les haya gustado, que no les haya No se sido hayan denso. dormido también. Cualquier cosa, nos ponen en por dos, yo no tengo ningún Sí, problema. Sí, no, yo no tengo problema, yo me lo mismo. Pero bueno, un placer, querido, como siempre. nos vemos.